Muy bien, agradecemos a cada uno de los que forman parte de este equipo de estudiantes del seminario de profecía, ¿sí? En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, el cual está dividido en dos partes, ¿sí? Podemos decir dos partes de una profecía relacionada en el capítulo 9. La primera parte, el mundo en la profecía. Vamos a ir considerando este importante mensaje de la palabra del Señor, ¿sí? Tal parece que no logro poder compartir la siguiente diapositiva. Estamos teniendo alguna dificultad. Muy bien. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, nos dice la palabra del Señor: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dado la llave del pozo del abismo. A través de este verso primero, nos estamos enfocando en lo que es la quinta trompeta. Para los que han iniciado el estudio de las trompetas, hoy llegamos ya a la quinta trompeta. Sí, trompeta, anuncio de que todo tiene que estar listo, preparado, para, ya sea para la guerra, para una convocación, en este caso, símbolo de guerra, ¿sí? De lucha. Y en este capítulo 9 vamos a encontrar tres ayes, ¿sí? O sea, tres castigos que el Señor nos va a revelar principalmente a quienes se dirigen. Principalmente lo encontramos en el verso 12, esos tres ayes. En este estudio de la quinta trompeta y la sexta trompeta, vamos a considerar los dos ayes. La quinta trompeta inicia desde el verso 1 hasta el verso 12, iniciando en lo que es el imperio, ¿sí? Que vamos a considerar a quién corresponde en el capítulo 1, principalmente a los maometanos. Vamos a hacer unos rasgos biográficos. La historia nos dice que Mahoma nació en la Meca en el año 570 después de Cristo, del seno de la familia Chen, custodió del santuario de la Kaaba, tuvo por padres Abdayam y Amina y quedó huérfano desde niño, dedicándose al comercio, conduciendo caravanas, oportunidad que le permitió conocer a una rica viuda, Khadija, con quien se casó a los 25 años. Dueño de una holgada situación económica, se dedicó al retiro y a la meditación en el año 610 después de Cristo y comenzó a predicar su doctrina llamada islamismo o sumisión, basado en la creencia de un solo Dios, Alá, ¿sí? Mahoma y los suyos fueron blanco de ataque de quienes estaban en desacuerdo con el islamismo, y entonces el 16 de junio del 622 después de Cristo huyó a Medina en compañía de sus adictos, marcando así el inicio de la era maometana mediante la Guerra Santa, o sea, luchando contra todos los que se oponían a abrazar su religión. O sea, cuando hablamos de Guerra Santa se refiere a guerra de religiones. Difundió su poderío y doctrina por toda la península arábica, y la muerte le sorprendió en el año 632 después de Cristo, pero dejó a su país totalmente transformado. Ya tenemos un panorama de lo que fue Mahoma, para introducirnos a lo que es ya en sí el verso primero, hablando de la quinta trompeta. El verso nos dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Sí. Vamos a considerar cómo consideraron los pioneros con respecto a este versículo primero, principalmente hablando sobre la quinta trompeta. Principalmente uno de los pioneros, Lóbulo, nos dice: la quinta trompeta
presenta el levantamiento del islamismo con su nube de errores, pero especialmente el periodo de 5 meses o 150 años literales desde el tiempo que ellos tuvieron rey. El 27 de julio de 1299, después de Cristo, ¿sí? Otomán, o conocido también como Osman I, el fundador del Imperio Otomano, invadió el territorio de Nicomedia. Esto es lo que dice uno de nuestros pioneros, hablando sobre la profecía del capítulo 9 de la quinta trompeta. Desde ese tiempo, los otomanos atacaron y atormentaron al Imperio del Oriente de Roma hasta 1449 y los 150 años del sonar de la quinta trompeta. Todos estamos de acuerdo que la quinta trompeta se aplica especialmente al Islam. Sí, así lo consideraron los pioneros. Incluso hoy en día los grandes teólogos todos concuerdan en esta interpretación. Desde ese punto vamos a iniciar en esta interpretación. Pero el verso nos dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. El término abismo simboliza profundidad sin fondo, ¿sí? Y se aplica también a la tierra en un estado original de caos, ¿sí? De acuerdo a Génesis 1:2, ¿sí? Y aquí se refiere especialmente a los desiertos desconocidos de Arabia, del cual salieron los discípulos de Mahoma a propagar sus destructoras doctrinas por el fuego y la espada, hasta cubrir de tinieblas todo el imperio oriental. Esto es lo que podemos entender entonces el término abismo. Según afirma el Corán, que recibió la llave de Dios para revelar la verdadera religión y abrir el cielo. Así se confirma, según esta gente, prodigiosamente la profecía apocalíptica de que este falso profeta tendría la llave del abismo, o sea, predicaría el error. Ustedes cuando pueden notar, una persona que tiene la llave tiene la facilidad de abrir y cerrar. Y aquí principalmente el Corán lo confirma. Vamos a ver los efectos del maometismo. Esto abarca desde el verso 2 hasta el verso 3. Principalmente hablando del verso 2. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Algo interesante. En primer lugar, nosotros conocemos que el Evangelio de Jesús es llamado luz del cielo. En segundo lugar, la religión de Mahoma, de acuerdo a este verso 2 del capítulo 9 de Apocalipsis, es comparada al humo de un gran horno o al humo del pozo del abismo. Y se le llama así por su influencia entenebrecedora, sofocante de esta religión que desolaba la vida de los hombres. Y cuando el texto apunta el humo del pozo, este humo espeso y asfixiante es el maometismo, que fundado en Arabia se extendió por los 4 vientos, llenando de errores tenebrosos los espíritus, interceptando los rayos del sol de justicia. El islamismo tiene sus conversos en muchas tierras o en diferentes partes, ¿sí?, de la tierra, y sus defensores niegan la divinidad de Cristo. Debe tal fe ser propagada y los defensores de la verdad dejar de manifestar celo intenso para vencer tal error y enseñar a los hombres la preexistencia del único Salvador del mundo. O cómo necesitamos hombres que escudriñen y crean la palabra de Dios, quienes presenten a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y demostración del Espíritu
que no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O cómo necesitamos creyentes que ahora presenten a Cristo en sus vidas y caracteres, quienes le exalten ante el mundo como el resplandor de la gloria del Padre, proclamando que Dios es amor. Hoy en día hay algunos que se expresan y dicen, pues adoran al mismo Dios, solo que con otro nombre. Pero a través de este estudio estamos identificando, ¿sí?, no el verdadero Dios, sino que tienen otro enfoque en cuanto al verdadero Dios que nosotros conocemos. El verso 3 nos dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como el que tiene los escorpiones de la tierra. Durante centenares de años, estas tribus no tuvieron gobierno general o rey, pero en grupos separados, la cita bíblica nos dice que salieron como langostas sobre la tierra y tuvieron el poder, el que tienen los escorpiones de la tierra. Esto es interesante, ¿verdad? Como langosta nos dice el verso. Esto quiere decir que invadieron muchos lugares. En el relato bíblico, langosta es comparado también a multitudes, a grupos, ¿sí? Podemos tener varias citas bíblicas, ¿sí?, de cómo la Sagrada Escritura comparan a lo que son las langostas, ¿sí?, a grupos de personas, ¿sí? Y esto principalmente se aplica a ese grupo de personas que surgieron allá en Asia. Pero la cita nos dice, y que tiene los escorpiones de la tierra, o sea, que invadieron los países y picaban a los hombres como un escorpión cuando hiere el hombre. Más adelante vamos a ir explicando este versículo. Pero el verso 4 se enfoca principalmente su odio contra el papado. En otras palabras, contra el imperio romano oriental. Lo que es desde la quinta trompeta y sexta trompeta, nos vamos a enfocar a lo que es el imperio romano oriental. Lo que fueron la primera trompeta hasta la cuarta trompeta, abarcaron a lo que fue el imperio occidental. Los castigos que Dios permitió a través de ciertos, pero principalmente más se enfoca en lo que es la quinta, sexta y más adelante la séptima trompeta. Y se le dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Eso es lo que nos dice el verso 4. Y esto es interesante, porque si habláramos de la langosta, lo primero que ellos hacen es acabar con la vegetación. Pero aquí es interesante, no dañan la vegetación, sino que dañan ¿qué? A los hombres. Y en este versículo dice, ni ningún árbol, sino a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Los que iban a ser azotados por esta multitud del cual se levantó para someter, castigar, pero iban a quedar libres aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. En el año 632 después de Cristo, Abu Bakr le sucedió a Mahoma y al iniciar la conquista les dio las siguientes instrucciones: perdonar a las mujeres, a los viejos, a los niños, las palmeras, las mieses, las frutas y los animales. Y en vuestra marcha encontraréis religiosos que viven en monasterios para Dios, y no lo degolléis, ni destruyáis sus asilos. Hallaréis a otro con la cabeza afeitada en figura de corona, y a esto hendidle la cabeza sin consideración alguna.
a menos que se hagan musulmanes o logren pagar tributos. Esas eran las condiciones. Pero aquí nos damos quienes solamente iban a ser azotados, aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Sorprendente, como nuevamente, cómo se cumplen los designios de Dios cuando el texto habla del sello de Dios en sus frentes. Aquí se refiere a los fieles observadores del sábado, principalmente como los cristianos de Abisinia, ¿sí? Una tribu que habitaba al norte de África. Principalmente había esa tribu fiel observadora del sábado. No fueron molestados, en cambio los sacerdotes de la Iglesia Católica apóstata con la cabeza afeitada fueron descalabrados sin misericordia alguna. Y aquí que muchos hoy en día, algunos teólogos, algunos intérpretes de la profecía, quieren aplicar que la quinta trompeta todavía se refiere al futuro porque habla del sello de Dios en sus frentes. Quieren relacionarlo con Apocalipsis 7, 3, 7, 2, 3 y 4. Pero no encontramos ninguna referencia que se relacione esta cita con Apocalipsis 7. Muy bien, vamos a ver cuál era su propósito. En primera, su proyecto era de conquistar Roma. Segundo, someter a Persia, Siria, Egipto y el norte de África y España. Tercero, en otras palabras, conquistaron el tercio oriental del antiguo imperio romano por medio de guerrillas que duraron 150 años. Esto lo vemos ya en el versículo 5. Este fue el propósito de este poder que el Señor permitió a castigar a una iglesia apóstata con una iglesia falsa. El versículo 5 nos dice de Apocalipsis 9, y se le dio poder no para matarlos, sino para atormentarles durante 5 meses, y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. ¿Se acuerdan de la cita? Que salieron como langosta, pero lograban picar como la picadura de un escorpión. Y esto es lo que realmente dice el versículo 5. Una explicación más clara, aquí podemos ver las langostas de este lenguaje figurado, no dañan las plantas como las langostas, sino que clavan el aguijón al hombre. El escorpión tiene una cola articulada, muy móvil, que remata en un aguijón venenoso. Y el aguijón venenoso del escorpión significaría el trato despreciable y opresor que los árabes infligían a los pueblos sometidos a su dominio. La profecía nos dice que la conquista, ¿sí?, de los sarracenos duró 150 años. Durante estos 150 años, ¿sí?, el trato de los sarracenos con lo que se le oponía era terrible. Y vamos a ver qué nos especifica el Corán. El Corán Sura 33 y Aleya 143 dice: incita, oh profeta, al combate a tus creyentes, pues 20 entre vosotros resueltos vencerán a 200 y 100 de entre vosotros a 1000 infieles. Y luego añade: matad a los idólatras, donde quiera que lo encontréis, tomad los presos o sitiadlos y acechadlos por todas partes. El mandato de la guerra santa era: la espada es la llave del cielo y del infierno, y una gota de sangre vertida por la causa de Dios, una noche pasada en armas, aprovechan más que 2 meses de ayuno y oración. Esto es interesante, lo que nos dice
esta información. El periodo que especifica la profecía, ¿sí?, es proféticamente, nos dice de un mes, ¿sí? Y es allí donde tenemos que aplicar la regla bíblica día por año, ¿sí? El mes bíblico está compuesto por 30 días, ¿sí? Por 30 días. Esto es realmente, si multiplicamos 30 por 5, tenemos 150 días por año, de acuerdo a la regla bíblica de Números y Ezequiel, ¿sí? Entonces, tenemos 150 años. Este periodo abarca desde el año 1299, principalmente del 27 de julio de 1299, fecha del primer asalto de Otmán, hasta 1449 después de Cristo. Esto es lo que nos muestra que tenían de herir, de no matar, solamente de herir, de someter a todos aquellos que estaban a su paso, hablando de lo que es el Islam. Vamos a ver cómo consideraron también los pioneros, y esto está plasmado en Conflicto de los Siglos, en la página 382 a la 383. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josiah Leach, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Y según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840, después de Jesucristo. Durante el mes de agosto y pocos días antes de su cumplimiento, escribió en uno de sus escritos en Señales de los Tiempos, admitiendo que el primer periodo de 150 años se había cumplido exactamente antes de que Dacoces subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el periodo y terminarán el 11 de agosto de 1840. Día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a comenzar. Eso es lo que dijo Josiah Leach. En ese entonces apenas estaba en suceso todos estos eventos que estamos estudiando, principalmente de estos versículos. Y esto fueron lo que publicaron en sus escritos. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con la que recibió un impulso y maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Y lo vamos a confirmar en otro escrito del apéndice en inglés del Conflicto de los Siglos, en la página 691. El impacto de Turquía islámica sobre Europa después de la caída de Constantinopla en 1453 fue tan severa como habían sido las catastróficas conquistas de los maometanos sarracenos durante el siglo y medio después de la muerte de Mahoma sobre el Imperio Romano Oriental. A través de la era de la Reforma, Turquía fue una continua amenaza a los escritores cristianos desde entonces se han interesado
con un papel que desempeña Turquía en los eventos del porvenir, y comentadores de profecía han visto el poder turco y su disminución predicho en las escrituras. Todos los pioneros concordaron en este cumplimiento. Continuamos sobre lo que es el versículo 7 del capítulo 9 de Apocalipsis al verso 9, el cual nos habla sobre las características de estos guerreros. Ahí vamos a tener un panorama más exacto para identificar por qué decimos se aplica a los maometanos. En las cabezas, el verso nos dice, tenían como coronas de oro, sus caras eran humanas, tenían cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de la sala como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Aquí podemos ver entonces algunas de las características. Vamos a dar algunas explicaciones. Los ejércitos, principalmente sarracenos, ¿sí?, que eran tribus que pertenecían al Islam, se componía en su mayor parte de caballería. Cuando el versículo nos dice coronas como de oro, los árabes usaban turbantes de colores brillantes. Podemos ver otra característica. Nos dice cabellos de mujeres. Los árabes de la antigüedad usaban cabellos largos. Sí, algo interesante, ¿verdad? El cabello, como lo muestra aquí la Sagrada Escritura, hablando del cabello de la mujer, ¿verdad? Algo largo, ¿verdad? Dientes como de león. Los árabes se distinguían por su ferocidad en las batallas. Es lo que quiere decir cuando nos dice dientes como de león. Corazas de hierro. Los árabes usaban coraza con arma defensiva. Y el verso nos dice, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere el hombre, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. No dañan las plantas como las langostas, sino que clavan el aguijón al hombre. Esto es interesante en el cumplimiento. Por eso todos los expositores de profecía, todos concuerdan que esto se aplica al Islam. Sí. Consideremos el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, y cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Esta explicación, Abadón, ¿sí?, es un nombre hebreo o hebraico, ¿sí? Podemos encontrar alguna cita en Job 26:6, en Salmos 88, verso 12, en Proverbios capítulo 15, verso 15, ¿sí? Esto es lo que significa, ¿sí?, Abadón. Significa, su significado es muerte, sepulcro, perdición. Y en griego nos dice Apolión, que significa destructor. Cristo difunde su evangelio con la espada de su palabra y el fuego de su espíritu. Y en cambio Mahoma esparce su doctrina con el fuego y las espadas literales. Mahoma es la personificación del islamismo como el ángel del abismo, el destructor. Aquí podemos marcar una gran diferencia. El mensaje que Cristo trae a este mundo, ¿sí?, Él no utiliza el poder de la fuerza, sino el poder de su espíritu. Y el evangelio falso utiliza el poder de la fuerza. Trata de someter a todos los hombres a que hacen por la fuerza tal evangelio. Esto es interesante. Cuando hablamos del ángel del abismo, ¿a quién se aplicaría entonces a este ángel? Cuando hablamos de ángel, ¿sí?, de la palabra griego significa mensajero. Esto se aplica principalmente a aquellos que estuvieron al frente con esa religión falsa, ¿sí?, del cual lo estuvieron
impartiendo. Versículo 13, entramos a lo que es la sexta trompeta. Esto es interesante, vamos a considerar la sexta trompeta. Desde el verso 13 hasta el verso 21, esto nos habla acerca de los turcos. En otras palabras, el imperio otomano en la profecía. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. Esto es interesante. Esta voz salió de los cuernos del altar. En otras palabras, donde está Dios intercediendo, que viene, esta voz viene del cielo. Y vamos a ver cuál fue el mensaje que se transmitió, ¿sí?, desde ese altar de oro. En primer lugar, notamos que los acontecimientos predichos en el capítulo 10 y 11 de Apocalipsis ocurren durante el tiempo de esta trompeta. Cuando estudiemos el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 11 de Apocalipsis, incluye en ese suceso de la sexta trompeta. Y esto es interesante. Y esta trompeta corresponde al imperio turco que se intensificó con la toma de Constantinopla el 6 de abril de 1453 después de Cristo. El versículo 14 nos dice, y el sexto ángel que tenía la trompeta, se le dijo, suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los 4 ángeles que presenta el versículo 14 representan a los 4 sultanatos que componían el imperio otomano, situado en la región regada por el río Éufrates. Cuando hablamos de sultán, estamos hablando de príncipes, estamos hablando de gobernantes que estaban al frente para tener un panorama. El versículo 15 nos dice, y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Esto es interesante, el versículo 15. Nos habla la hora, el día, el mes y el año. Ahí tenemos que aplicar la regla bíblica de Números 14:34 y de Ezequiel 4:6, día por año. Sí. Así que vamos a ir viendo entonces cuánto equivale una hora, cuánto equivale un día profético, un mes profético y un año. Una hora profética, ¿sí?, equivale a 15 días. Un día profético, día por año, equivale a un año. Y un mes que está compuesto de 30 días equivale, ¿sí?, multiplicado, eso nos va a dar en la aplicación de lo que vamos a ir viendo de un año, ¿sí? Un año está compuesto, el año está compuesto de 360 días, día por año tenemos 360 años, ¿sí? Más 30, lo de un mes, más un año, ¿sí?, de un día, más una hora de 15 días, tenemos entonces 391 años y 15 días. En nuestro lenguaje sería entonces la profecía de los 391 años y 15 días, hablando de esta sexta trompeta. Se suman, ¿sí?, del 27 de julio, ¿sí?, de 1449, ¿sí?, más los 391 años y 15 días, llegamos entonces al 11 de agosto de 1840. Estos sultanatos tenían su sede en Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad.
y reinaron por 391 años y 15 días, exactamente como le describe la profecía. Si vamos a la historia, es un cumplimiento real, ¿sí?, de la palabra profética de Dios. La supremacía de los maometanos iba a continuar sobre los griegos al terminar 150 años en 1449. Hablando de los de maometanos, la profecía nos dijo, ¿sí?, de 150 años, o sea, 5 meses, que llegó hasta 1449, desde el año 1299. Ahora, a los 391 años y 15 días, llegamos a 1840, fecha de la caída de la independencia turca. El 11 de agosto de 1840, el sultán turco había de entregar voluntariamente su independencia en manos de las potencias cristianas. Y exactamente los 391 años y 15 días, después de haber recibido en la misma forma de manos del emperador cristiano Constantino XIII. Este es un cumplimiento real de la profecía. Consideremos el verso 16 al verso 21, donde nos describe a los soldados turcos, sus armas, y usando por primera vez la pólvora, principalmente lo que es el verso 18 y el verso 19. Gibbon relata sobre la miriada de caballos turcos reunidos y el descubrimiento de la pólvora y su adaptación a la guerra en armas de fuego, de los cuales los turcos hicieron uso de ellos. Y podemos ver entonces el cumplimiento de esta profecía. Aquí podemos ver por primera vez en la historia se usa la pólvora y armas especiales. Y nos dice la parte tal corresponde exactamente a la visión que el profeta tenía de la batalla, viendo bocanadas de humo y azufre ardiente, principalmente sobre este ejército. Versículo 16. Y el número de los soldados de a caballo era 200 millones. Y oí su número. Según Gibbon, se refería a las miriadas de caballos turcos que se desparramaron por la frontera griega desde el Tauro hasta el Surum, cubriendo una frontera de 1000 kilómetros de extensión. Eso es lo que dice el historiador. Hay otros que especifican que el número de soldados, ¿sí?, de esos 200 millones corresponde exactamente desde el cumplimiento de todo el desarrollo de los 391 años y 15 días, el cual formaron los 200 millones de soldados. Versículo 17. Los caballos y jinetes que vi en visión tenían corazas del color del fuego, de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Como símbolos de colores, el fuego representa el rojo, el jacinto al azul y el azufre al amarillo. En la vestimenta de guerra de los turcos predominaban esos colores. Y en cuanto al rojo, es un color que hasta hoy emplean los turcos como un emblema nacional, como cabezas de leones. Significa la fuerza y la voracidad de las tropas turcas. Aquí tenemos las características porque aplicamos en lo que es la sexta trompeta al Imperio Otomano, a lo que formaron los turcos. Versículo 18. Y de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos.
Estos versos expresan el efecto mortífero del nuevo método de guerrear mediante esos tres agentes, que es la pólvora, las armas de fuego portátiles y los cañones. Es como utilizaron ese ejército para herir a todas aquellas personas que no se sometían de acuerdo a su política que ellos habían adoptado. Versículo 19. Y el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran como serpientes y tenían cabeza y con ellas dañaban. Esto es interesante. Y los otros, verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron la obra de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ni oír ni andar. Esto es interesante. El versículo 19 nos dice que deseaban la muerte y la muerte huirá de ellos. En otras palabras, utilizaban lo que es el lenguaje figurado, la picadura de escorpión. Sí. No lo mataban, sino que solamente lo herían hasta que se sometiesen. Sí. Pero como era un sometimiento tan estricto, los seres humanos preferían mejor morir. Y algo interesante en este versículo nos dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de la obra de sus manos. Algo interesante aquí encontramos de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. El Espíritu Profecía, en la página 625, nos dice el culto de las imágenes y reliquias y la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificio de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina, se esfuerza en distraer su atención del único que puede asegurarse la salvación. Dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a aquel que dijo, venid a mí a todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Esto es interesante, es un plan de Satanás. En lugar de que el hombre ponga su mirada en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, el diablo ha ideado ese método para distraer a los hombres y de perder de vista al verdadero Dios. Esto es lo que nos explica el Espíritu Profecía. Pero el versículo 21 dice, y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. En la Ría Benanquera, del 4 de marzo de 1875, nos dice el Espíritu Profecía, el arrepentimiento hacia Dios por haber transgredido su ley y fe en Cristo Jesús son los únicos medios por los cuales podemos ser elevados a una vida pura y ser reconciliados con Dios. Si todos los pecados que han traído la ira de Dios sobre ciudades y naciones fueron plenamente entendidos, se vería que los ayes y calamidades son los resultados de apetitos y pasiones no controladas. Y aquí podemos hacer un énfasis de esos ayes que nos menciona el capítulo 9, porque el Señor permitió castigar al imperio romano oriental, sí,
porque se apartaron del camino correcto del verdadero Dios. Y el Señor permitió que estas naciones, estos imperios, utilizó como un medio para castigar a lo que fue Roma oriental. En la Reverenquera del 4 de marzo de 1875, la sierva del Señor nos dice: aquellos que siguen a estos guías ciegos cierran las avenidas de sus almas a la recepción de la verdad. No permitirán que la verdad con sus significados prácticos afecte sus corazones. La mayoría cierran el corazón con prejuicio contra nuevas verdades y también contra la más clara luz que muestra la correcta aplicación de una antigua verdad, la ley de Dios, que es tan antigua como el mundo. Los intemperantes y licenciosos se deleitan en el muy repetido acerto del que la ley de los 10 mandamientos no tiene vigencia en esta dispensación. La avaricia, los robos, el perjurar y los crímenes de toda descripción se llevan a cabo bajo el manto del cristianismo. Esto es interesante. Quedar guiar por estos guías que están ciegos. La palabra de Dios nos dice: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerían al hoyo. Sí. Por lo tanto, cuando se presenta la verdad presente, el evangelio de salvación, muchos cierran sus corazones, ¿sí? Están ¿sí? A lo que vemos aquí, a ser intemperante, licencioso, en considerar la ley de Dios que no está en vigencia, ¿sí? Que estamos ahora solamente por gracia, ¿sí? Algunos así lo consideran, ¿sí? Y pueden hacer y deshacer. En otras palabras, como no hay ley, se puede practicar la avaricia, los robos, el perjurar y los crímenes de toda descripción que se llevan a cabo bajo el manto del cristianismo. Podemos ver las religiones paganas, este es el método que han utilizado, y lo estamos viendo desde el evangelio, ¿sí?, de Mahoma. Utilizó el poder de la fuerza, las armas, ¿sí? Dios utiliza su palabra, ¿sí? Dice la Biblia: me he traído paz y no espada, que es la palabra de Dios, la palabra del Espíritu que el Señor utiliza. En la parte para ir cerrando en esta conclusión, ¿sí?, no olvidemos el importante hecho que entre la sexta y la séptima trompeta ocurren acontecimientos del capítulo 10 y del capítulo 11 del Apocalipsis. O sea, se va relacionando. Tenemos que ir y complementar principalmente la sexta trompeta. Y en estos siguientes capítulos ocurren sucesos muy importantes en el plan de salvación. Sí. Tal vez algunos se pregunten: ¿y cómo surgió esa religión del Islam? Pero podemos ver que al estudiar el capítulo 9 de Apocalipsis, nos damos cuenta, todo está revelado en la palabra del Señor. El Señor permitió a estas tribus, sí, permitió a estas tribus, principalmente hablando de Roma occidental, con sus creencias, todos fueron barridos con sus creencias, y el Islam, sí, ganó terreno. Y también lo que fue la parte oriental, sí, lo que era la parte del cristianismo, sí, en esa área,
es cuando se dio más realce a la religión maometana. Esto es interesante. Pero si vamos estudiando más adelante en los siguientes capítulos, entonces veremos cómo el misterio de Dios es revelado a su siervo, donde iba a llegar un momento que el mensaje de salvación, el mensaje puro, el mensaje verdadero, tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aún en esas regiones, en esos países que están invadidos por el islamismo, ¿sí? Tienen que conocer el mensaje del evangelio eterno. Y eso es principalmente lo que encierra más adelante los siguientes capítulos, cómo está profetizado que el evangelio va a alcanzar a todos esos países, a todas aquellas tribus que han sido engañados por esa religión falsa. Dios también de revelar el evangelio eterno que debe llegar a nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos confiar en Dios. Confiamos en la mano que controla las naciones. Muy a pesar de la intervención de Satanás, ¿sí? Aunque podemos decir, la religión del Islam ha abarcado muchos países, pero Dios ya tiene trazado un plan, que su evangelio tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La quinta trompeta nos habló de el Islam en la profecía. La sexta trompeta nos habló del Imperio Otomano en la profecía. Y cuando entramos a fondo en la historia, cómo hubieron varios países que intervinieron, ¿sí?, en el fiel cumplimiento tal como la profecía había especificado. Es una profecía que es divina, que Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas. No perdamos entonces los estudios que continúan más adelante. Eso es la séptima trompeta, que hasta ahí se va a cumplir el tercer ay. Sí, el tercer ay. Pero las azotes más fuerte, podemos decir, fue en la quinta trompeta, donde se pronuncia el primer ay, el segundo ay, en la sexta, ¿sí? Y en la siguiente trompeta se pronuncia también otro ay, pero que ya va a abarcar más adelante en el siguiente expositor de la séptima trompeta. Es lo que podemos concretar entonces de esta profecía de lo que es la quinta y la sexta trompeta.